Mi nombre es Colette Owens. Tengo 32 años y hace 3 semanas, mis padres me enviaron un mensaje de texto diciéndome que no fuera a su fiesta de aniversario porque solo estaban invitados los de la alta sociedad. Pensé que estaba acostumbrada a que me hicieran a un lado, 10 años sin una sola foto familiar de Navidad, 10 años siendo presentada a sus amigos como la que trabaja con edificios antiguos. Pero ese mensaje de texto fue diferente. Fue definitivo. Así que me quedé en mi apartamento esa noche, sola, tal como querían. Entonces sonó mi teléfono. Era mi hermana, Vivian, la que nunca llama a menos que necesite algo. Su voz temblaba. ¿Por qué le ocultaste esto a la familia? Mamá y papá acaban de ver las noticias y... No oculté nada. Simplemente dejé de dar explicaciones a gente que se negaba a escuchar. Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, por favor, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, pero solo si realmente quieres saber lo que pasó después. ¿Desde dónde estás escuchando ahora mismo? Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saberlo. Ahora, déjame llevarte 3 años atrás, al día en que recibí un proyecto que lo cambiaría todo. Crecí en el hogar de los Owens en las afueras de Boston, una familia que parecía perfecta en cada tarjeta de Navidad que enviaban. Clase media alta, membresía en el club de campo. El tipo de gente que medía el éxito por cuál vecino notaba primero tu coche nuevo. Mi hermana mayor, Vivian, era la guapa, la sociable, la hija que se casó con Bradley Harley de Goldman Sachs y se mudó a una casa colonial de 6 habitaciones en Wellesley. Mis padres no podían dejar de hablar de ella. Y luego estaba yo. Elegí la arquitectura, específicamente la conservación histórica, el tipo de trabajo que implica arrastrarse por áticos centenarios y luchar para salvar edificios que los promotores quieren demoler. Mi madre me presentó una vez a su club de lectura como la que hace algo con casas viejas. Construcción, creo. Mi padre fue más directo. Cuando tengas una carrera de verdad, me dijo un día de Acción de Gracias, hablaremos de volver a ponerte en la tarjeta de Navidad. Volver a ponerme, como si me hubieran borrado. La última vez que aparecí en una foto familiar fue hace 10 años, en la boda de Vivian. Más tarde descubrí que mi madre me había recortado de la versión que publicó en Facebook. La composición se veía mejor, explicó cuando le pregunté. Todavía tengo esa foto original en alguna parte. En ella, estoy de pie en el borde del encuadre, con un vestido de segunda mano que había encontrado en una tienda de consignación en Cambridge. Vivian está en el centro, radiante en un Vera One. Mis padres la miran con orgullo. Nadie me mira a mí. Pero esto es lo que no sabía entonces, lo que me llevaría una década a entender, mi silencio durante esos años no era debilidad. Era combustible. Y se estaba acumulando hacia algo que ninguno de ellos podría haber predicho. Hace 3 años, recibí una llamada telefónica que cambió la trayectoria de mi carrera. La finca Whitmore, una mansión histórica de 150 años en el corazón de Massachusetts, había sido programada para su demolición. Los promotores querían el terreno. La sociedad histórica se había rendido. Todos asumieron que se había acabado, pero el Fideicomiso Nacional para la Conservación Histórica no estaba dispuesto a dejarlo ir. Necesitaban un arquitecto que pudiera presentar un plan de restauración lo suficientemente convincente como para justificar el presupuesto de $12 millones, alguien que entendiera que los edificios antiguos no eran solo estructuras. Eran historias. Me llamaron a mí. Pasé 3 semanas preparando mi propuesta. Investigué cada plano original, cada registro de renovación, cada artículo de periódico desde 1874 en adelante. Cuando presenté mi propuesta a la Junta, no solo les mostré en lo que la finca Whitmore podría convertirse. Les mostré lo que siempre había sido y por qué eso importaba. Margaret Calvel, la directora ejecutiva del Fideicomiso Nacional para la Conservación Histórica, firmó la carta de aprobación ella misma. Todavía tengo ese correo electrónico guardado en una carpeta etiquetada como evidencia, no porque pensara que algún día necesitaría pruebas, sino porque quería recordar el momento en que alguien en el poder creyó en mí. Durante 18 meses, viví y respiré esa restauración. Seleccioné a mano cada viga de reemplazo. Localicé a artesanos que todavía sabían cómo restaurar la yesería victoriana. Pasé 3 meses solo en las puertas de entrada,
2 enormes paneles de roble aserrado en cuartos que se habían estado pudriendo durante décadas. Mis padres nunca lo supieron. Trabajé bajo el nombre de mi firma, no el mío. No me gusta la atención, y sinceramente, había dejado de intentar impresionar a personas que nunca planearon estar impresionadas. Pero no sabía entonces que mis padres, de todos los lugares en Massachusetts, elegirían la finca Whitmore para su fiesta del 35 aniversario. El edificio que había salvado. Las puertas que había restaurado. El legado que había protegido. Es curioso cómo la vida organiza sus ironías. Déjame contarte sobre la última Navidad. No estaba invitada, por supuesto, pero aparecí de todos modos. Conduje 2 horas a través de una tormenta de nieve porque una parte de mí todavía creía que tal vez, esta vez, las cosas serían diferentes. Mi madre abrió la puerta con un suéter de cachemira color crema, una bufanda de Hermès elegantemente colocada alrededor de su cuello. Su sonrisa parpadeó durante exactamente un segundo cuando me vio. «Oh, Colette. No te esperábamos». «Traje un regalo», dije, sosteniendo un paquete envuelto, un libro de primera edición sobre arquitectura de catedrales europeas. Lo había encontrado en una venta de patrimonio y gasté más de lo que debería en él. Lo tomó sin mirar el papel. ¡Qué detalle! Lo pondré con los demás. Dentro, Vivien era el centro de atención junto a la chimenea, mostrando fotos de su último evento de filantropía en su teléfono. Mi padre estaba inmerso en una conversación con un hombre que reconocí de las noticias, el juez Harrison, un nombramiento federal, y aparentemente, una nueva adición a su círculo social. Cuando mi padre me vio, no dijo hola. Simplemente asintió una vez y luego volvió a su conversación. Como le decía, juez, nuestra hija, Vivien, ha estado haciendo un trabajo maravilloso con la fundación del hospital infantil. Nuestra hija. Singular. Estuve en esa sala de estar durante 45 minutos. Nadie me habló directamente. Cuando mi madre me presentó a una mujer de su club de lectura, dijo, esta es Colette. Hace renovaciones, martillos y esas cosas. La sonrisa de la mujer fue educada y displicente. Oh, qué interesante. Me fui antes del postre. Al salir, pasé por la mesa del pasillo donde habían colocado mi regalo, todavía envuelto, con una nota adhesiva encima con la letra de mi madre, regalar a la caridad. Esa fue la noche en que me hice una promesa. Nunca más entraría en una habitación donde no fuera deseada. 3 semanas antes de la fiesta de aniversario de mis padres, estaba sentada en mi apartamento en Cambridge cuando mi teléfono vibró. Una notificación de un chat grupal del que me habían eliminado 2 años antes, familia Owen. Me habían vuelto a agregar solo para enviar un mensaje, Colette, no vengas a la fiesta de aniversario. Solo habrá invitados de la alta sociedad. No queremos explicar tu situación. Mamá y papá. Lo leí 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque quería asegurarme de que no lo estaba imaginando. Tu situación. Como si yo fuera un problema que manejar, una inconveniencia que ocultar. No respondí. Algunos mensajes no merecen la energía de una respuesta. Pero esto es lo que mis padres no sabían. Esa misma tarde, un sobre diferente llegó a mi buzón. Papel grueso color crema, el sello del Instituto Americano de Arquitectos grabado en oro. Lo abrí con manos temblorosas. Estimada señorita Owens, en nombre del Comité de Selección de la Medalla de Oro de la Haya, nos complace informarle que ha sido nominada para la Medalla de Oro 2024 en la categoría de voz emergente. Su trabajo de restauración en la finca Whitmore ha sido citado como un ejemplo definitorio de excelencia en la conservación. La Medalla de Oro. El más alto honor de la arquitectura. El mismo premio otorgado a Frank Lloyd Wright y MPI, Frank Gehry. Y al final de la carta, una firma, Margaret Calvel, directora ejecutiva, Fideicomiso Nacional para la Conservación Histórica. La misma Margaret Calvel que mis padres, como descubriría más tarde, habían invitado personalmente a su fiesta de aniversario. La mujer a la que querían impresionar por sus conexiones en juntas de caridad. Mi mentora. Dejé la carta junto a mi teléfono. El mensaje de texto de mi madre brillaba en la pantalla a su lado. 2 cartas. Una diciéndome que no era digna,
otra diciéndome que era excepcional. Ambas llegaron el mismo día. Una semana antes de la fiesta, Vivien llamó. Esto era inusual. Mi hermana no llama a menos que quiera algo, información, validación o alguien a quien culpar. Contesté de todos modos porque los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Cole, ¿cómo estás? Su voz era dulce como la miel, el tono que usa cuando está actuando. Estoy bien, Vivien. ¿Qué necesitas? Una pequeña pausa. Solo quería que supieras que intenté convencer a mamá y papá de que te invitaran. De verdad que lo intenté. Pero ya sabes cómo es mamá con las apariencias. No dije nada. Esperé. Honestamente, continuó, probablemente sea lo mejor. Te sentirías incómoda con esa gente de todos modos. Los Harrison estarán allí, y los Pierce, y algunos ejecutivos de la antigua firma de papá. No es realmente tu ambiente, ya sabes. ¿Mi ambiente? ¿Sabes a lo que me refiero? Toda esa charla sobre vacaciones e inversiones. Te aburrirías. Se rió ligeramente. Te estoy haciendo un favor, en realidad. Casi le creí. Eso es lo que pasa con Vivien. Ha estado manipulando durante tanto tiempo que se ha convencido a sí misma de que es amabilidad. Entonces, continuó, y aquí estaba la verdadera razón de la llamada, ¿qué has estado haciendo últimamente? ¿Algo emocionante? Estaba pescando, buscando información para compartir en la fiesta, probablemente para demostrar que todavía mantenía el contacto con su hermana atormentada. No mucho, dije. Solo trabajar. ¿Sigues con lo de los edificios antiguos? Sigo con lo de los edificios antiguos. Bueno. Pude oír su decepción. No había chismes que cosechar. Cuídate, ¿de acuerdo? Y no te tomes lo de la fiesta como algo personal. Realmente no se trata de ti. Pero sí se trataba de mí. Siempre se había tratado de mí, específicamente de asegurarse de que permaneciera invisible. Más tarde descubrí que Vivien no había abogado en absoluto por mi invitación. Fue ella quien le sugirió a nuestra madre, siempre es tan rara en estas cosas. Será más fácil para todos si simplemente no viene. Mi padre llamó 3 días después. Esto era aún más inusual que Vivien. Richard Owens no hace llamadas telefónicas, emite citaciones. El hecho de que me contactara directamente significaba que quería asegurarse de que el mensaje fuera claro. Cole. Su voz era la misma que había usado toda mi infancia, cortante, eficiente, como si estuviera cerrando un trato. Entiendo que recibiste el mensaje sobre el aniversario. Lo recibí. Bien. Tu madre y yo lo hemos discutido. La lista de invitados es definitiva. Esperé a que dijera algo más. Una explicación, tal vez incluso una justificación débil. En cambio, el juez Harrison estará allí. Varios socios de mi antigua firma. Gente importante. Entiendo, papá. De verdad. Suspiró, y escuché años de decepción en ese sonido. Si hubieras tomado diferentes decisiones profesionales, no estaríamos teniendo esta conversación. Siempre he dicho que una mujer con tu inteligencia podría haber hecho cualquier cosa. Derecho, medicina, finanzas. En cambio, elegiste jugar con edificios viejos. Jugar. Como si mi restauración de 18 meses de un monumento histórico fuera un pasatiempo. La lista de invitados es definitiva, repetí. Eso dijiste. Me alegra que nos entendamos. Estaba a punto de colgar cuando agregó, casi como una ocurrencia tardía, viene una mujer del Fideicomiso Nacional. Margaret Algo. Tu madre quiere entrar en su junta de caridad, así que es importante que todo salga bien. Sin distracciones. Margaret Calvel. La mujer que me había guiado a través del proyecto más importante de mi carrera, la mujer cuya firma estaba en mi carta de nominación de la Haya. Mi padre esperaba impresionar a mi propia mentora en una fiesta en un edificio que yo había restaurado, mientras me mantenía oculta como una vergüenza familiar. Sin distracciones, dije. Entendido. Colgué antes de que pudiera oírme reír.
2 días antes de la fiesta, recibí un mensaje de texto de la tía Patricia, la hermana de mi padre, una mujer a la que veía quizás una vez al año en reuniones familiares obligatorias. Colette, cariño, tu madre me contó sobre la situación de la fiesta. Solo quería saber cómo estabas. Mencionó que has estado luchando con algunos problemas de salud mental. ¿Está todo bien? Miré el mensaje durante mucho tiempo. Problemas de salud mental. Mi madre no solo me había excluido de la lista de invitados, había creado una historia de tapadera, una razón para mi ausencia que la hacía parecer compasiva y a mí, rota. Fui a Facebook. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Allí estaba, enterrado en los comentarios de una publicación de una de las amigas de mi madre: Diane, siento mucho lo de tu hija menor. La enfermedad mental es muy dura para las familias. Lo estás manejando con tanta gracia. A mi madre le había gustado el comentario. Me desplacé más, encontré otro, enviando oraciones por Colette. Diane ha sido muy fuerte a través de todo esto. Y la respuesta de mi madre: gracias, Susan. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Algunos hijos simplemente tienen dificultades. Miré alrededor de mi apartamento, los premios de arquitectura enmarcados en mis paredes, la pila de revistas especializadas con mis proyectos destacados, el correo electrónico de la ya abierto en mi computadora portátil. Estaba sentada en la oficina de una mujer que acababa de ser nominada para el más alto honor en su profesión. Y mi madre le estaba diciendo a la gente que no podía funcionar. Esto es lo que pasa con las mentiras, necesitan mantenimiento. Necesitan ser alimentadas y regadas y repetidas hasta que todos olviden que comenzaron como ficción. Mi madre había construido toda una mitología en torno a su atormentada segunda hija, y la había estado cultivando durante años. Pero las mitologías tienen una debilidad. Se derrumban en el momento en que la realidad entra por la puerta. La noche antes de la fiesta, llamé a Margaret Calvell. No para quejarme, nunca he sido buena en eso. Sino para confirmar el cronograma del anuncio de la Haya. Sabía que la nominación se haría pública pronto, simplemente no sabía exactamente cuándo. Colette. La voz de Margaret era cálida, como siempre. Esperaba que llamaras. El comité ha finalizado todo. El anuncio se publicará mañana por la noche. ¿Mañana? El mismo día de la fiesta de mis padres. Eso es maravilloso, dije, y lo decía en serio. Hay algo más. Pude oír la sonrisa en su voz. La Junta del Fideicomiso Nacional ha aprobado una nueva subvención, $500.000 para la restauración de la mansión del gobernador, y queremos que tú la dirijas. Tuve que sentarme. Margaret, no sé qué decir. Di que sí. Te lo has ganado. Hizo una pausa. ¿Tu familia celebrará contigo mañana? Imagino que deben estar increíblemente orgullosos. El silencio se alargó un poco demasiado. Tienen otros planes, dije finalmente. Algo cambió en su tono. No exactamente piedad, sino comprensión. En realidad, hablando de planes, yo misma asistiré a una fiesta mañana. Algún evento en la finca Whitmore. Tengo muchas ganas de volver a ver el edificio. Mi corazón se detuvo. ¿Una fiesta de aniversario?, pregunté, aunque ya lo sabía. Sí, eso creo. La familia Owens, si no me equivoco. ¿Los conoces? Casi me río. Se podría decir que sí. ¡Qué mundo tan pequeño!, dijo Margaret alegremente. Bueno, si te encuentras libre mañana por la noche, ya sabes dónde encontrarme. Me encantaría brindar por tu nominación en persona. Le di las gracias y colgué. Margaret estaría en la fiesta de mis padres, en mi edificio, rodeada de personas a las que les habían dicho que estaba mentalmente enferma. Y el anuncio que les demostraría a todos que estaban equivocados estaba programado para publicarse a las 7:30 de la tarde. Permítanme hacer una pausa aquí por un momento. Si alguna vez tu propia familia te ha tratado como si no existieras, pero sigues en pie, sigues construyendo, sigues avanzando, te veo. Escribe "sigo en pie" en los comentarios. Y si quieres saber qué pasó cuando la verdad finalmente salió a la luz en esa fiesta, asegúrate de estar suscrito.
No querrás perderte lo que viene a continuación. Ahora, volvamos a la historia. La mañana de la fiesta, me desperté sola en mi apartamento de Cambridge. La luz del sol entraba por las ventanas en ese ángulo dorado que hace que todo parezca más suave de lo que es. Hice café como siempre, prensa francesa, tueste oscuro, sin azúcar, y me senté en la mesa de mi cocina, rodeada de las cosas que hacían que este espacio fuera mío. Libros de arquitectura apilados en cada superficie. Lavanda seca en un frasco de conservas en el alféizar de la ventana. Una lámina enmarcada de los planos de la finca Whitmore sobre mi escritorio. Mi apartamento es pequeño, unos 800 pies cuadrados tal vez, nada impresionante para los estándares de mis padres, pero todo en él lo había elegido yo. Todo en él me lo había ganado. Abrí mi computadora portátil para trabajar en algunas notas de proyecto, decidida a tratar este día como cualquier otro. Pero entonces el algoritmo de Instagram me traicionó. La historia de Vivian apareció en la parte superior de mi feed, un vídeo de ella en la parte trasera de un coche negro, con una copa de champán en la mano, mientras le retocaban el pelo en algún salón que probablemente cobraba más por hora que mis servicios públicos mensuales. El pie de foto, preparándome para la gran noche. Seguí desplazándome. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Otra historia, la fachada principal de la finca Whitmore, decorada con flores blancas y luces parpadeantes para la noche. Lo había filmado desde la ventana del coche mientras llegaban para la preparación. Y allí, en la esquina del encuadre, las vi. Las puertas de roble. Mis puertas. Aquellas en las que pasé 3 meses restaurando, buscando herrajes de repuesto en una tienda especializada en Vermont, lijando a mano cada panel hasta que la veta emergió como si hubiera estado esperando un siglo para ser vista de nuevo. Vivian no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Estaban a punto de dar una fiesta en un edificio lleno de mis huellas dactilares, y me dijeron que no era bienvenida para asistir. Cerré Instagram y volví a mi café. No presencié lo que sucedió a continuación directamente, pero me enteré más tarde por Margaret, por la tía Patricia, por los fragmentos que mi familia dejó escapar después. Así que, déjenme contarles lo que reconstruí. La fiesta comenzó a las 6. 150 invitados llegaron en una procesión de sedanes de lujo alemanes y coches de alquiler. Etiqueta rigurosa. Las mujeres con vestidos que costaban más que mi primer coche, los hombres con smoking hechos a medida en Newbury Street. Un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi mientras camareros con guantes blancos circulaban con champán. Krug, según la historia de Instagram de Vivian, $300 la botella. Mi madre estaba en la entrada con un vestido Valentino Burdeos, diamantes en las orejas, saludando a cada invitado como si fuera la anfitriona de la gala del Met. Mi padre recorría la sala con la energía de un hombre que había estado ensayando su charla trivial durante semanas. El lugar es espectacular, Diane, dijo supuestamente una invitada mientras caminaba por el restaurado gran vestíbulo. ¿Quién hizo la renovación? Mi madre hizo un gesto con la mano. Oh, alguna firma u otra. La coordinadora del evento se encargó de todo eso. ¿Pero no es perfecto? Simplemente supe que este era el lugar cuando lo vi. Perfecto. Un edificio que nunca se molestó en investigar. Una restauración que no sabía que era mía. Vivian flotaba entre la multitud con un Oscar de la Renta, su esposo Bradley siguiéndola como un accesorio bien vestido. Posó para fotos junto a la chimenea de mármol, debajo del candelabro restaurado, contra el papel pintado a mano que luché por preservar cuando todos los demás querían arrancarlo. Los centros de mesa en cada mesa eran hortensias blancas y jarrones de cristal flanqueados por velas díptico. El gusto de mamá es impecable, subtituló Vivian su última historia. Y en algún lugar de la ciudad, yo estaba sentada en mi pequeño apartamento, viendo cómo se desarrollaba todo en una pantalla de 6 pulgadas. Margaret Caldwell llegó a las 7. Llegó sin fanfarrias, sin séquito, sin anuncio. Pero la sala se dio cuenta de todos modos. Margaret tiene esa cualidad. No exige atención, simplemente la lleva consigo. Elegancia discreta, un vestido azul marino, perlas sencillas, el tipo de presencia que proviene de décadas de ser la persona con más conocimientos en cualquier sala sobre cualquier edificio en el que se encuentre. Mi madre la vio de inmediato. Señora Caldwell. Diane cruzó el vestíbulo con su copa de champán levantada,
su sonrisa lo suficientemente amplia como para acomodar todas sus ambiciones. Qué absoluto honor tenerla aquí. He oído mucho sobre el trabajo del Fideicomiso Nacional. Realmente inspirador. Margaret aceptó el saludo con educada neutralidad. Gracias por la invitación. Debo decir que tengo una conexión personal con esta finca. Es encantador verla en uso. Los ojos de mi madre se iluminaron. Una oportunidad para conectar, para hacer contactos, para cualquier puesto en la junta que hubiera estado buscando. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Asistió a eventos aquí antes de la renovación? Después. En realidad, Margaret miró alrededor de la sala, su mirada deteniéndose en la moldura de corona restaurada, los pisos de madera originales, las ventanas que luché por preservar. Estuve bastante involucrada en el proyecto de restauración. Trabajé estrechamente con el arquitecto principal. Mi madre asintió, claramente sin escuchar, ya calculando su próximo movimiento. Hablando de eso, continuó Margaret, esperaba ver a Colette aquí esta noche. ¿Llega tarde? La sonrisa de mi madre se congeló por un segundo, solo uno. La máscara se deslizó. Colette. Se recuperó rápidamente, reorganizando su expresión en algo que se acercaba a la preocupación. Oh, no pudo venir. No se encuentra bien, me temo. Ya sabe cómo es. Los ojos de Margaret se entrecerraron ligeramente. Eso es extraño. Hablé con ella ayer mismo. Sonaba perfectamente bien. Mi madre no tuvo respuesta para eso. La primera grieta había aparecido. A las 7:30 de la tarde, el Instituto Americano de Arquitectos publicó su anuncio. Las nominaciones a la Medalla de Oro de la Haya aparecieron en su sitio web, sus cuentas de redes sociales y en un comunicado de prensa enviado a todas las principales publicaciones de arquitectura del país. En cuestión de minutos, Architectural Digest compartió su artículo de fondo preescrito, 12 páginas de fotografías y entrevistas, meses en preparación, perfectamente sincronizado con el anuncio. El titular, Colette Owens, la mujer que está remodelando el patrimonio arquitectónico de América. Todavía estaba en mi apartamento cuando lo vi publicarse. Actualicé la página 3 veces para asegurarme de que era real. Mi foto, mi trabajo, mi nombre. Todo ello en el mundo para que cualquiera lo encontrara, incluidos los invitados a la fiesta de mis padres. Comenzó con una periodista local, una mujer que cubría arte y cultura para el Boston Globe y que había sido invitada como amiga de un amigo. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Miró la pantalla y luego volvió a mirar. «¿Viste esto?», le dijo al hombre a su lado. La arquitecta que restauró este edificio acaba de ser nominada para la Medalla de Oro de la Haya. El hombre se inclinó para mirar. ¿La finca Whitmore? ¿Este edificio? El mismo. Se desplazó por el artículo. Colette Owens. Solo 32 años. La llaman una de las arquitectas de conservación más importantes de su generación. El nombre comenzó a circular, susurrado al principio, luego pronunciado en voz alta. Los invitados sacaron sus teléfonos. El artículo de Architectural Digest se cargó en pantalla tras pantalla. Y en ese artículo, había una fotografía, yo, de pie frente a la entrada restaurada de la finca Whitmore, sonriendo de una manera que casi había olvidado que podía. Un invitado se volvió hacia otro. «Espera, Owens. ¿No es ese el apellido del anfitrión?» La pregunta quedó en el aire como una mecha encendida. Mi madre es muy buena manejando narrativas. Ha tenido décadas de práctica, curando su imagen, controlando lo que la gente ve, enterrando lo que no deberían. Pero no pudo manejar esto. Colette Owens. Una mujer con esmeraldas se acercó a mi madre con su teléfono extendido. «Diane, ¿es esta tu hija?» Mi madre miró la pantalla, vio mi cara, vio el titular, y su expresión pasó por la sorpresa, luego el reconocimiento, luego algo cercano al pánico, todo en el espacio de un latido. «Oh, debe ser otra Owens». Se rió, pero salió mal, demasiado agudo, demasiado rápido. Nuestra Colette trabaja en construcción, creo, no en arquitectura. Pero el artículo menciona que es de la zona de Boston, y tiene el mismo apellido. Nombre común, mi madre agitó la mano con desdén.
Estoy segura de que es solo una coincidencia. Pero otro invitado ya había buscado mi nombre en Google. Aquí dice que creció en Wellesley. ¿No es de dónde eres tú? Mi padre se materializó al lado de mi madre, atraído por la conmoción. ¿Qué está pasando? Están diciendo que la arquitecta que restauró este edificio es alguien llamada Colette Owens. El rostro de mi padre se quedó cuidadosamente inexpresivo. Su expresión de sala de juntas, la que usaba cuando los tratos salían mal. Estoy seguro de que ha habido algún error. Pero no había ningún error. El reportaje de Architectural Digest era exhaustivo. Mencionaba mi educación, mis primeros proyectos, lo que era más condenatorio de todo, incluía una cita mía sobre mi infancia. Aprendí temprano que mi trabajo hablaría más fuerte que las palabras. En mi familia, nunca sentí que mi voz fuera escuchada, así que dejé que los edificios hablaran en su lugar. Alguien leyó esa cita en voz alta. La sala se quedó en silencio. Y mi madre, quizás por primera vez en su vida, no tuvo absolutamente nada que decir. Mi teléfono sonó a las 7:52 de la tarde. Todavía estaba sentada en la mesa de mi cocina, todavía en mi apartamento, todavía sola. El anuncio de la ya llevaba 22 minutos publicado. Supe lo que venía antes incluso de mirar la pantalla. «Vivien», contesté. «¿Por qué le ocultaste esto a la familia?» Su voz temblaba, no de preocupación, sino de furia, apenas contenida. Mamá y papá acaban de ver las noticias, y están completamente sorprendidos. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Hola a ti también, Vivien. No te atrevas a ser sarcástica conmigo ahora mismo. Todos en esta fiesta están preguntando por ti. Todos. La esposa del juez Harrison acaba de acorralar a mamá preguntando por qué no estás aquí. La señora Calvel, esa mujer del Fideicomiso Nacional, sigue mencionándote. Se supone que esta es la noche de mamá y papá. Y tú lo convertiste en algo sobre ti. Dejé que sus palabras me invadieran. De fondo, podía oír la fiesta, música, copas tintineando y la voz de mi madre, elevándose con una alegría forzada. Sí, por supuesto que lo sabíamos. Solo queríamos mantenerlo en privado. Yo no convertí nada en algo sobre mí, dije en voz baja. Simplemente existí. Trabajé. Tuve éxito. Y nadie preguntó. Lo hiciste a propósito. La compostura de Vivien se rompió por completo. Esperaste hasta esta noche para. La Haya decide cuando se publican los anuncios, no yo. Deberías habérnoslo dicho. Deberías habernos advertido. Casi me río. ¿Advertirles sobre qué? ¿Que soy buena en mi trabajo? Han tenido 10 años para hacerme una sola pregunta genuina sobre mi carrera. Nunca lo hicieron. Silencio. Luego, de forma ahogada, oí a mi madre de fondo. No teníamos ni idea. Nunca nos cuenta nada. Tengo que irme, dijo Vivien y colgó. Dejé mi teléfono y dejé que el silencio se instalara a mi alrededor. Por primera vez, no me sentí culpable por existir. De vuelta en la fiesta, todo se estaba desmoronando. Los invitados habían dejado de admirar la decoración y habían empezado a observar a mi familia. Fue sutil al principio, miradas intercambiadas, cejas levantadas. Pero a las 8, el cambio era inconfundible. La celebración del aniversario de mis padres se había convertido en algo completamente diferente. El juez Harrison, un hombre que mi padre había estado cultivando durante meses, se acercó directamente a él con el champán todavía en la mano. La mandíbula de mi padre se tensó. Es complicado, su señoría. Asuntos familiares. Complicado. El tono del juez sugería que no encontraba esa explicación satisfactoria. Me dijiste antes que estabas orgulloso de tu familia. Parece que omitiste un logro bastante significativo. Al otro lado de la sala, Vivien estaba junto a la barra, intentando mantener la compostura mientras se desplazaba furiosamente por su teléfono. Bradley rondaba cerca, su expresión ilegible. Más tarde me enteraría de que él mismo había buscado el artículo de Architectural Digest y había leído cada palabra. Mi madre, mientras tanto, intentaba hacer lo que siempre había hecho, controlar la historia.
Por supuesto, estamos orgullosos de Colette, dijo a un grupo de invitados curiosos, con la sonrisa tensa. Siempre la hemos apoyado. Simplemente no queríamos eclipsar la fiesta con sus noticias, ¿entienden? Pero la tía Patricia estaba allí. La tía Patricia, que me había enviado un mensaje de texto sobre mis problemas de salud mental, solo 2 días antes. Diane, dijo lentamente, me dijiste que Colette estaba pasando por un mal momento, que no podía funcionar. Por eso no fue invitada esta noche. Los invitados se volvieron para mirar a mi madre. Eso no es exactamente, comenzó mi madre. Y ese artículo dice que dirigió un proyecto de restauración de $12 millones. El edificio en el que estamos ahora mismo. La copa de champán de mi madre tembló ligeramente. El cristal de Baccarat captó la luz del candelabro, el mismo candelabro que yo había luchado por restaurar en lugar de reemplazar. Ningún guión podría salvarla ahora. Margaret Caldwell había estado observando desde el otro lado de la sala. No levantó la voz, no tuvo que hacerlo. Margaret simplemente se dirigió hacia el centro del gran vestíbulo, dejó su copa en la bandeja de un camarero que pasaba y esperó. Las conversaciones se acallaron. Las miradas se volvieron. Cuando has pasado 40 años dirigiendo salas de juntas y comités de conservación, aprendes a dominar una sala sin exigir nada. Espero que me permitan un momento, dijo, su voz resonando con una claridad sin esfuerzo. Me gustaría decir unas palabras sobre esta finca y sobre la notable mujer que la salvó. El rostro de mi madre se puso pálido. Hace 3 años, continuó Margaret, la finca Whitmore estaba programada para su demolición. Los promotores habían ganado. La sociedad histórica se había rendido. Asistí a la última reunión de la Junta, esperando votar por el cierre. Hizo una pausa, dejando que el peso de ese momento se asentara. Entonces entró una joven arquitecta con una propuesta. No solo un plan, una visión. Había investigado cada plano original, rastreado cada pieza de herraje hasta su origen y creado una estrategia de restauración tan meticulosa que nuestra junta no tuvo más remedio que financiarla. Esa arquitecta era Colette Owens. Murmullos recorrieron la multitud. Mis padres se quedaron helados. Durante 18 meses, Colette trabajó en este edificio como si fuera suyo. Cada puerta por la que pasaron esta noche, ella la restauró a mano. Los candelabros, las molduras, las ventanas, todo ello rescatado de la ruina porque una mujer se negó a dejar que la historia desapareciera. Margaret metió la mano en su bolso y sacó un sobre, de papel grueso color crema, el sello de la ya visible a través del papel. Esta noche, fue nominada para el más alto honor de nuestra profesión, y esperaba entregarle esta carta en persona. Pero me han dicho que no se encuentra bien. Margaret miró directamente a mi madre. Lo cual es extraño, porque hablé con ella ayer, y sonaba perfectamente bien. El silencio que siguió fue absoluto. 150 personas, jueces, ejecutivos, miembros de la alta sociedad, dinero viejo y nuevo, estaban en una sala llena de mi trabajo, mirando a mis padres, esperando una explicación que no podía llegar. La primera pregunta vino de una mujer con un vestido negro de Chanel. Diane, ¿tu hija no se encuentra bien, o simplemente no la invitaste? Mi madre abrió la boca y luego la cerró. Sus manos, perfectamente cuidadas, se retorcían alrededor del tallo de su copa de champán. Es complicado, logró decir finalmente. Dinámicas familiares. El tono de la mujer era plano. Le dijiste a Patricia que Colette tiene problemas de salud mental. Le dijiste a tu club de lectura que no podía funcionar. Pero acaba de ser nominada para el premio más alto en arquitectura. Más voces se unieron, sin gritar. Esta multitud era demasiado educada para eso. Pero eran incisivas. Precisas. Diane mencionó que su hija trabaja en la construcción. Es así como llamamos ahora a la arquitectura de restauración. Vi la cita de la entrevista. Mi voz nunca fue escuchada en mi familia. Eso es bastante revelador. Y entonces la tía Patricia, de pie cerca del fondo, habló. Diane, me dijiste específicamente que Colette había tenido una crisis nerviosa. Dijiste que por eso no podía venir esta noche. Te creí. Le envié un mensaje de condolencia.
La máscara de mi madre finalmente se resquebrajó. Yo no dije. Nunca quise decir. Ella nunca nos cuenta nada. ¿Cómo se supone que vamos a saber? ¿Saber qué? El juez Harrison dio un paso adelante, con voz fría. ¿Que tu hija es aparentemente una de las arquitectas más talentosas del país? ¿Que restauró el mismo edificio que elegiste para organizar esta fiesta? Sacudió la cabeza lentamente. Richard, me dijiste que estabas orgulloso de tu familia. Parece que lo que querías decir es que estás orgulloso de parte de tu familia. Mi padre no tuvo respuesta. La mitología que mi madre había construido durante una década se derrumbó en 90 segundos. Y entonces alguien se volvió hacia Vivien. Era una mujer joven de su edad, alguien del club de campo, me enteraría más tarde, parte de su círculo social. El tipo de amiga que conoce todos tus secretos porque tú misma se los contaste. Espera, dijo la mujer lentamente, dándose cuenta. Vivien, me dijiste que tu hermana se estaba encontrando a sí misma. Dijiste que nunca despegó, realmente, que era básicamente, como lo dijiste. La vergüenza de la familia. El rostro perfectamente compuesto de Vivien se puso rígido. Eso no es. No quise decir eso como. Dijiste que tenía problemas mentales, que tus padres no hablaban de ella porque era demasiado doloroso, se unió otra voz. Me dijiste que trabaja en una empresa de reparaciones, que abandonó la universidad. Dije que dejó su programa de posgrado antes de tiempo, la voz de Vivien se alzó a la defensiva. Eso es técnicamente cierto. Terminó antes de lo previsto, pero... Así que terminó antes y luego restauró un monumento de $12 millones y fue nominada para el más alto honor en arquitectura. La primera mujer se cruzó de brazos. A eso le llamas, no despegar. Podía imaginar a Vivien de pie allí, con su vestido de Oscar de la Renta, su pelo perfecto, toda su identidad construida sobre ser la hija exitosa, viéndolo todo desmoronarse. Y entonces Bradley habló. Su esposo, el banquero de Goldman Sachs, con quien se había casado para completar la imagen de éxito. Vivien. Su voz era baja, pero en el repentino silencio, todos la oyeron. Me dijiste que tu hermana estaba atormentada, que era la vergüenza de la familia. Por eso nunca la vemos en las fiestas. Miró a su esposa con algo que reconocí, la expresión de un hombre que se da cuenta de que le han dado una versión cuidadosamente editada de su propia familia. ¿Qué más no me has estado diciendo? Las excusas de Vivien murieron en sus labios. Algunas mentiras pueden sobrevivir a todo excepto a la luz. Si estás pensando, ¿cómo pudieron cambiar las cosas tan rápido? Quiero decirte algo. No lo hicieron. Este momento se gestó durante 10 años. 10 años de silencio. 10 años de dejar que mi trabajo se acumulara en un rincón mientras todos miraban hacia otro lado. La verdad no necesita drama para salir. Solo necesita tiempo. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un momento en el que todos finalmente vieron lo que habías estado construyendo todo el tiempo? Continuemos. Después de que Vivien me colgara, me quedé sentada en mi apartamento durante mucho tiempo. La luz del atardecer había cambiado a ese gris azulado que precede a la oscuridad total. Mi teléfono había vibrado varias veces más, mensajes de colegas que habían visto el anuncio, un mensaje de voz de un reportero del Globe. Pero los había ignorado todos. No estaba lista para celebrar. Todavía no. Caminé hacia la ventana. Desde mi apartamento, no podía ver mucho. Solo la parte trasera de otro edificio, un trozo de calle, la vida ordinaria de Cambridge transcurriendo su tarde. Pero en algún lugar, a 45 minutos de distancia, una fiesta se estaba desmoronando. Pensé en lo que Margaret había dicho por teléfono la noche anterior. Si te encuentras libre mañana por la noche, ya sabes dónde encontrarme. Pensé en las puertas de roble que había pasado 3 meses restaurando, los candelabros, el papel pintado a mano. Cada rincón de ese edificio contenía una parte de mi atención, mi cuidado, mi amor. Mis padres me habían dicho que no era bienvenida allí, pero ese edificio era mío en todos los sentidos importantes. Me levanté, caminé hacia mi armario y encontré el vestido que había estado guardando para alguna ocasión futura que nunca pude nombrar.
Un vestido cruzado azul medianoche. Sencillo pero elegante. El tipo de prenda que te pones cuando quieres sentirte tú misma, pero más aún. Me puse el reloj Cartier Tank que me había comprado después de mi primer gran proyecto. Había costado más de lo que podía permitirme en ese momento, pero quería algo para marcar el momento en que me había demostrado a mí misma, al menos, que era buena en lo que hacía. Nadie en mi familia lo había visto nunca. Tomé mis llaves. No iba allí para montar una escena. No iba allí por venganza. Iba porque ese edificio era mío, y merecía estar en él. El viaje duró 45 minutos. Tomé las carreteras secundarias, las que serpentean a través de viejos pueblos de Massachusetts donde los árboles se arquean sobre el pavimento como techos de catedral. No tenía prisa. Había pasado 10 años siendo paciente. Otra hora no cambiaría nada. Cuando giré en el camino de entrada de la finca, se me cortó la respiración. La finca Whitmore estaba iluminada como un recuerdo hecho vida. Cada ventana brillaba. Luces blancas envolvían las columnas de la entrada. Los jardines que había ayudado a preservar estaban llenos de invitados en traje de noche, sus siluetas moviéndose contra la luz dorada que se derramaba desde el interior. Aparqué en el extremo más alejado del estacionamiento y caminé hacia la entrada. Las puertas de roble, mis puertas, estaban abiertas, dando la bienvenida a los invitados al restaurado gran vestíbulo. Me detuve un momento en el umbral, pasando mis dedos por la veta de la madera que conocía de memoria. 3 meses de trabajo, 2 capas de acabado de aceite frotado a mano, herrajes obtenidos de una tienda especializada en Vermont que tuvo que pedir las bisagras especialmente a Alemania. Había estado en este umbral 100 veces durante la restauración, pero nunca así. Nunca con un vestido, nunca con el corazón latiendo con fuerza, nunca caminando hacia la familia que me había dicho que me mantuviera alejada. Entré. El vestíbulo se abrió a mi alrededor. El suelo de mármol, el candelabro restaurado proyectando luz prismática sobre el techo, la majestuosa escalera que luché por salvar cuando todos los demás querían modernizar. Cada superficie contenía mis huellas, mis decisiones, mi visión. Y entonces alguien se giró. Una mujer cerca de la barra. Luego un hombre junto a la chimenea. Luego otro, y otro. Es ella, un susurro se extendió por la sala. Es Colette Owens. 150 personas guardaron silencio. Y yo me quedé en la entrada del edificio que había salvado, finalmente lista para ser vista. Mi madre estaba de pie cerca del centro de la sala cuando me vio. Vi su rostro pasar por cada emoción que había pasado décadas reprimiendo en público, sorpresa, luego reconocimiento, luego miedo, luego, brevemente, algo que podría haber sido vergüenza. La copa de champán en su mano se inclinó en un ángulo peligroso. Su vestido valentino de repente parecía menos una armadura y más un disfraz. Mi padre estaba a su lado, con el rostro cuidadosamente inexpresivo, la expresión de la sala de juntas. Caminé hacia ellos, sin prisa, sin dudar, simplemente caminando como se camina cuando se va a casa. Margaret me miró desde el otro lado de la sala y me hizo un pequeño gesto de asentimiento. Permiso, aliento, apoyo. Me detuve a unos metros de mis padres. Lo suficientemente cerca para ser escuchada. Lo suficientemente cerca para que los invitados cercanos también escucharan. Mamá, papá. Mi voz era firme, más baja de lo que esperaba. Recibí su mensaje. Sé que no estaba invitada. Mi madre abrió la boca, pero no salió nada. Pero este edificio fue mi proyecto, continué. 18 meses de mi vida. Cada puerta, cada ventana, cada pieza de moldura que han estado presumiendo esta noche, yo diseñé la restauración. Supervisé a cada contratista. Estuve aquí antes del amanecer y después del atardecer durante 1 año y medio, asegurándome de que este lugar se mantuviera en pie por otro siglo. Mi padre finalmente habló. Colette, este no es el momento ni el lugar para... ¿Para qué, papá? ¿Para existir? ¿Para ser buena en algo? No estaba enojada. Esa es la parte extraña. Esperaba sentirme enojada. Me había ganado el derecho. Pero de pie allí, en esa sala, simplemente me sentía lúcida.
No estoy aquí para arruinar su fiesta, dije. Estoy aquí porque este lugar me importa, aunque yo no parezca importarles a ustedes. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que jamás había oído. Mi madre se recuperó primero. Siempre lo hace. Colette, cariño. El apelativo cariñoso sonaba extraño en su boca. Pegajoso, poco practicado. Por supuesto que queríamos que estuvieras aquí. Solo pensamos que estarías más cómoda en casa. Ya sabes lo abrumadores que pueden ser estos eventos. Abrumadores. Repetí la palabra lentamente, dejando que su vacuidad resonara. Le dijiste a la tía Patricia que tenía problemas de salud mental. Le dijiste a tu club de lectura que no podía funcionar. Le dijiste a la gente que trabajo en la construcción. Algunos jadeos de los invitados circundantes. El teléfono de alguien definitivamente estaba grabando. Podía ver el sutil ángulo de una pantalla, pero no me importó. Mi padre dio un paso adelante, su voz bajando a ese registro grave que usa cuando intenta establecer el control. Este no es el momento ni el lugar para dramas familiares, Colette. Te estás avergonzando a ti misma. No, papá, mantuve su mirada. Te estoy avergonzando a ti. Hay una diferencia. Vivien apareció al lado de mi madre, con el rostro sonrojado por la ira y el champán. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti, ¿no es así? Este es el aniversario de mamá y papá, su noche, y tú tenías que aparecer. Yo no hice que la Aya lo anunciara esta noche, dije con calma. Yo no hice que Architectural Digest lo publicara esta noche. Ni siquiera sabía de esta fiesta hasta hace 3 semanas, cuando todos ustedes me dijeron que no viniera. La voz del juez Harrison interrumpió desde algún lugar a mi izquierda. En realidad, creo que el drama comenzó cuando invitaron a los huéspedes a un edificio que su propia hija restauró y luego les dijeron a todos que estaba demasiado mal mentalmente para asistir. El rostro de mi madre se descompuso por un segundo, el tiempo suficiente para que todos lo vieran. Nosotros no. Yo nunca dije. Ahora tartamudeaba, la pulida socialité había desaparecido, reemplazada por alguien que finalmente se había quedado sin narrativas. Pero ya había terminado de escuchar sus explicaciones. Margaret Caldwell dio un paso adelante. Se movió entre la multitud con la tranquila autoridad de alguien que ha pasado toda su carrera protegiendo cosas que importan. Cuando llegó a mi lado, colocó una mano brevemente en mi hombro, un gesto tan simple que casi me rompe. Ya que Colette está aquí, anunció Margaret, su voz llegando a cada rincón de la sala, me gustaría compartir algo que había planeado anunciar independientemente de los acontecimientos de esta noche. La sala se quedó quieta. El Fideicomiso Nacional para la Conservación Histórica ha aprobado una nueva subvención por un monto de $500.000 para la restauración de la mansión del gobernador en Boston. Es uno de los proyectos de conservación más significativos que hemos emprendido en una década. Hizo una pausa, dejando que la cifra se asimilara. ¿Y hemos seleccionado a Colette Owens para dirigir el proyecto? Por un momento, nadie se movió. Luego comenzaron los aplausos, dispersos al principio, luego creciendo, rodando por la sala como una ola. Aplausos reales de personas que no tenían ningún interés en la disfunción de mi familia, que simplemente reconocieron la excelencia cuando oyeron hablar de ella. Margaret metió la mano en su bolso y sacó el sobre. La carta oficial de la subvención, el sello del Fideicomiso Nacional grabado en oro. Esto es tuyo, dijo, poniéndolo en mis manos. Te lo has ganado. No por quién es tu familia, sino a pesar de cómo te han tratado. Miré el sobre, sentí su peso, entendí lo que significaba. No solo el dinero, no solo el proyecto, sino la validación, la prueba, documentada y oficial, de que yo era quien siempre había creído ser. Detrás de mí, podía sentir los ojos de mis padres, el silencio de mi madre, la postura rígida de mi padre, la furia apenas contenida de Vivien. Pero por primera vez en mi vida, sus opiniones no importaban. La sala estaba aplaudiendo, y estaban aplaudiendo por mí. Lo que sucedió a continuación fue casi demasiado perfecto. Mientras estaba de pie sosteniendo la carta de la subvención, todavía procesando lo que acababa de ocurrir, los invitados comenzaron a acercarse. No mis padres, no Vivien, sino yo. Aparecieron tarjetas de presentación. Se ofrecieron felicitaciones.
Interés real y genuino de personas que habían pasado la noche pensando que estaban en una simple fiesta de aniversario y ahora se encontraban presenciando algo mucho más interesante. Mi madre estaba sola junto a la chimenea. Las mujeres de su club de lectura, las mismas que le habían enviado mensajes de condolencia por su hija atormentada, ahora evitaban cuidadosamente el contacto visual. Vi a una de ellas susurrarle a otra, ambas mirando a mi madre con expresiones que habían pasado de la deferencia a algo más cercano a la lástima, o tal vez al juicio. Mi padre intentó salvar lo que pudo. Lo vi acercarse al juez Harrison, con la mano extendida para un apretón que no llegó. Richard, dijo el juez con frialdad, creo que tú y yo necesitamos reconsiderar esa invitación de golf que discutimos. Prefiero pasar mi tiempo libre con personas que tienen sus prioridades en orden. Se alejó sin esperar una respuesta. Vivien estaba de pie cerca de la barra, con el teléfono en la mano, probablemente componiendo historias de Instagram para controlar los daños que nunca repararían del todo su reputación. Pero fue el rostro de Bradley lo que me llamó la atención, su esposo mirándola con la expresión de alguien que reorganiza todo lo que creía saber. Más tarde, me enteraría de que Bradley había comenzado a hacer preguntas sobre qué más le había dicho Vivien, sobre qué otras historias había construido. Su base, tan cuidadosamente construida sobre la imagen y la suposición, había desarrollado una grieta que no se podía tapar. Y la tía Patricia me encontró entre la multitud. Cole. Su voz era baja. Lo siento mucho. No lo sabía. Tu madre me dijo cosas que no eran ciertas. Debería haberte preguntado directamente. Asentí. ¿Qué más se podía decir? Antes de irme, les pedí a mis padres un momento. No en privado, ya no tenía sentido la privacidad. Pero a un lado del vestíbulo, cerca del ventanal restaurado que había pasado 2 semanas reparando, algunos invitados se quedaron al alcance del oído. No me importó. El rostro de mi madre estaba manchado bajo el maquillaje. La mandíbula de mi padre estaba tan apretada que podía ver el músculo saltar. Vivien se había alejado. Ya fuera por vergüenza o por instinto de conservación, no podría decirlo. No les pido que se disculpen esta noche, dije. Mi voz era tranquila, más tranquila de lo que me sentía. Ni siquiera les pido que entiendan lo que hicieron mal. Mi madre comenzó a hablar, pero levanté una mano. Pasé 10 años tratando de darles explicaciones. 10 años esperando que si trabajaba lo suficiente, lograba lo suficiente, finalmente me verían. Pero nunca lo hicieron. Nunca quisieron. Mi padre exhaló bruscamente. Colette, este no es el momento. Tienes razón, dije. No lo es. El momento fue hace 10 años cuando me recortaron de las fotos familiares. El momento fue cada Navidad a la que no fui invitada. El momento fue hace 3 semanas cuando me enviaron un mensaje diciendo que los avergonzaría frente a sus importantes invitados. Los miré a ambos. Realmente los miré. Como se mira algo que estás listo para soltar. He terminado de dar explicaciones. De ahora en adelante, pueden contactarme cuando estén listos para verme por quien realmente soy. No antes. Los ojos de mi madre estaban húmedos. Cole. Esta noche no, mamá. Di un paso atrás. He dicho lo que tenía que decir. Me di la vuelta y salí por las puertas de roble que había restaurado. Y por primera vez en mi vida, dejar a mi familia no se sintió como huir. Se sintió como caminar hacia algo. Me enteré de la situación de Vivien en partes durante las semanas siguientes. La tía Patricia se convirtió en mi inesperada fuente de información. Aparentemente, que te mientan sobre la estabilidad mental de tu sobrina crea una cierta solidaridad. Me llamó una semana después de la fiesta, con voz cuidadosa. Pensé que deberías saberlo, dijo. Vivien y Bradley. Están haciendo una separación de prueba. Estaba de pie en mi cocina, el café enfriándose en mis manos. Por lo que pasó en la fiesta. Ese fue el catalizador. Pero aparentemente, Bradley comenzó a hacer preguntas después, sobre otras cosas que Vivien le había dicho, sobre su trabajo de caridad, sobre sus finanzas, sobre... Bueno, sobre mucho.
Pensé en el Instagram de mi hermana, las fotos cuidadosamente seleccionadas, la vida filtrada, la imagen que había construido tan meticulosamente. Un castillo de naipes. Se dio cuenta de que ella había estado editando la verdad durante años, continuó la tía Patricia. No solo sobre ti, sobre todo. No me sentí satisfecha al oír esto. No me sentí reivindicada. Simplemente me sentí cansada. Triste, tal vez, por la hermana que podría haber tenido si no hubiera pasado tanto tiempo tratando de ser la única digna de ser vista. Unos días después, Vivian me envió un mensaje de texto. 4 palabras: arruinaste mi vida. Lo miré durante mucho tiempo, luego lo borré sin responder. Yo no arruiné su vida. Simplemente dejé de ser la explicación conveniente para su propia infelicidad. Sin un chivo expiatorio, sin una hermana atormentada a la que señalar, todas sus historias cuidadosamente construidas no tenían nada detrás de lo que esconderse. La verdad no arruina a nadie. Simplemente revela lo que ya estaba allí. Y a veces, lo que está allí no es bonito. 3 meses después de la fiesta, recibí un mensaje de texto de mi padre. Casi lo borro sin leerlo. No habíamos hablado desde esa noche. Ni una palabra, ni un correo electrónico, nada. Había estado en paz con ese silencio. Había aprendido que algunas relaciones no están destinadas a ser reparadas, están destinadas a ser liberadas. Pero algo me hizo abrirlo. Colette, he estado pensando. Me gustaría ver el proyecto de la mansión del gobernador cuando esté terminado. Si te parece bien. Papá. Lo leí 3 veces. No era una disculpa. No era un reconocimiento de todo lo que había sucedido, los años de desprecio, las mentiras, el mensaje de texto diciéndome que los avergonzaría. Era solo una petición. Una pequeña puerta entreabierta. No respondí de inmediato. Lo dejé reposar durante una semana, dándole vueltas en mi mente como una piedra que hubiera encontrado en la playa. Luego respondí, está bien. Cuando esté terminado, te avisaré. No era perdón. Todavía no. Quizás nunca lo sea. No lo he decidido. Pero era una posibilidad, una oportunidad para algo diferente, si él estaba dispuesto a hacer el trabajo. Mi madre no me ha contactado en absoluto. Según la tía Patricia, todavía está en negación, todavía le dice a la gente que el incidente de la fiesta fue un malentendido. Todavía insiste en que no ha hecho nada malo. Algunas personas no pueden admitir sus errores sin que toda su identidad se derrumbe. No sé si alguna vez estará lista. No estoy esperando para averiguarlo. Lo que he aprendido es esto: el perdón no se trata de que ellos lo merezcan. Se trata de que yo no cargue más con el peso. Pero el perdón no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a como eran las cosas. Algunas puertas se pueden abrir de nuevo. Otras permanecen cerradas por una razón. Estoy de pie fuera de la mansión del gobernador ahora. Es una mañana gris, finales de invierno, el tipo de frío que hace visible tu aliento y tus dedos rígidos. El edificio se alza frente a mí, 3 pisos de arquitectura federal, ladrillo y piedra caliza, ventanas que han vigilado Boston durante 200 años. Necesita trabajo. Mucho trabajo. Los cimientos tienen grietas. El techo necesita ser reemplazado. Hay daños por agua en el ala este que llevarán meses solucionar. No puedo esperar para empezar. Pienso en la chica que era hace 10 años. La que estaba al borde de la foto de la boda de su hermana, con un vestido de segunda mano, preguntándose por qué nunca encajaba del todo. Esa chica pasó mucho tiempo esperando permiso, esperando que su familia la viera, esperando que alguien confirmara que valía algo. Ya no espero. El reloj Cartier Tank en mi muñeca capta la luz de la mañana. Me lo compré con dinero que gané por un trabajo que hice bien. Nadie en mi familia me lo regaló. Nadie en mi familia sabe siquiera su valor. Pero yo sí. Un reportero del Globe llamó ayer, queriendo hacer una entrevista de seguimiento. Señora Owens, preguntó, ¿qué consejo le daría a los jóvenes arquitectos que recién comienzan? Lo pensé durante mucho tiempo. Construyan algo que dure, dije finalmente.
Y no esperen el permiso de personas que nunca planean darlo. Lo anotó. Me pregunto si entendió lo que realmente quise decir. Pasé 10 años demostrándome a mí misma ante personas que no querían pruebas. Querían que me quedara pequeña, invisible, en la caja que habían construido para mí. Pero los edificios no son las únicas cosas que se pueden restaurar. A veces, la renovación más importante es la que haces en ti misma. Así que esa es mi historia. Sin testamentos mágicos, sin herencias secretas, sin revelaciones dramáticas en los tribunales. Solo 10 años de trabajo, algunos documentos oficiales y la acumulación lenta y paciente de la verdad. Mis padres me enviaron un mensaje de texto 3 semanas antes de su fiesta y me dijeron que no fuera. Dijeron que solo estaban invitados los de la alta sociedad. Dijeron que los avergonzaría. Y luego el presentador de noticias dijo mi nombre la misma noche que intentaban borrarlo. No sé si eso es karma o coincidencia. No sé si el universo arregla estas cosas o si solo notamos los patrones que encajan en las historias que necesitamos contar. Lo que sí sé es esto: dejé de esperar a que mi familia me viera. Y de alguna manera, fue entonces cuando todos los demás lo hicieron. Si estás escuchando esto y estás en medio de tus propios 10 años, si estás trabajando en silencio, construyendo en la oscuridad, esperando que alguien note lo que has hecho, quiero que escuches esto. Sigue adelante. Las personas que te desprecian puede que nunca cambien. Tu familia puede que nunca lo entienda. El reconocimiento que mereces puede llegar tarde, o no llegar nunca, o de maneras que nunca esperabas. Pero tu valor no está determinado por si ellos lo ven. Tu valor lo determinas tú. Construye algo que importe. Deja que tu trabajo hable. Y cuando llegue el momento, cuando las puertas finalmente se abran, atraviésalas con la cabeza bien alta. No necesitas la invitación de nadie para estar en las habitaciones que has construido. Gracias por estar aquí conmigo hasta el final. Si esta historia te conmovió, házmelo saber en los comentarios. Realmente leo cada uno de ellos. No olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones si quieres más historias como esta. Nos vemos en la próxima.